Bienvenidos a Ecos de la Verdad. Este glorioso día es un día de grande celebración a través de toda esta nación y creo que el mundo entero. Hoy celebramos el Día de las Madres. Qué glorioso privilegio tuvimos de haber tenido una madre que no meramente nos enseñó las cosas de la vida, sino que nos enseñó también el camino a la vida eterna. Qué hermoso tener recuerdos y esos nunca se van porque no hay un día que pase que no me recuerde de ella. Para todas las madrecitas en esta hora, quiero enviarles un feliz Día de las Madres y que la hayan pasado y que la estén pasando muy bonito. Eso es mi deseo, mis hermanas allá en California, que el Señor me las bendiga y que sus hijos la traten como lo merecen. A todas las madrecitas nuevamente, aquellas que miran nuestro programa, deseándoles lo mejor y que lo mejor de esta vida es tener una relación personal con Cristo. ¡Qué hermoso! My God. Título de la lección para hoy: el que trabaja para el viento. El que trabaja para el viento. Se encuentra allí en el capítulo 5 del libro de Eclesiastés, el verso 15. Nos habla allí de la vanidad. ¿De qué aprovecha aquel que se preocupa por tanto y a la hora de la hora no se lleva nada? Ven, praise God. Sigamos orando. Vamos este día a dedicar a orar por todas las madrecitas en esta hora. Padre amoroso, a ti damos toda la gloria, la honra y la alabanza, Señor, por cada una de todas las madrecitas alrededor de esta nación como el mundo entero. Aquellas mujeres abnegadas que se entregaron, Señor, todo lo que ellas eran para criar a sus hijos, Señor, para que sus hijos tuvieran una vida exitosa, Señor, no meramente en las cosas materiales, sino también, Señor, en su relación contigo. Gracias por cada una de ellas, Padre, y las enseñanzas que ellas han provisto para sus hijos. Padre, te ruego por aquellos hijos que no tuvieron ese privilegio de ser instruidos por sus madres, que por una razón u otra, Señor, ellas estuvieron ausentes de sus vidas. Padre, sabemos que la grandeza de un hogar, la grandeza de una nación, Señor, son aquellas mujeres temerosas a ti, Señor, que ese temor lo introducen a la vida de sus hijos y de sus hijas. Bendícelas en esta hora de una manera muy especial. Donde quiera que se encuentren, estén haciendo lo que estén haciendo. Sé con ellas, Señor. Cuídalas el resto del año, Señor. Que no sea un evento meramente anual, sino que nos recordemos de ellas todos los días. A ti debo la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Amén. And amen. Praise God. Mis hijos tuvieron el privilegio de una madre que los enseñó, no meramente con palabras, sino con su vida. Ella pasó a estar con el Señor este noviembre que acaba de pasar, hace un poquito más de 6 meses. Pero de ella no nos olvidamos jamás. Praise God. Y gracias por ese privilegio que nos prestó el Señor de tenerla a esos 50 y tantos años. A Él la gloria y la honra. Eclesiastés, el capítulo 5, el verso 15 nos dice, escúchelo bien. Como salió del vientre de su madre desnudo, así volverá, y yéndose tal como vino. Nada saca del fruto de su trabajo. ¿Qué puede llevarse
en la mano. Si me permite, quiero leerlo de nuevo, porque es bien importante, porque aquí hay un gran recordatorio para todos, no para algunos, para todos. Escuche bien, como salió del vientre de su madre, desnudo, así volverá, y yéndose tal como vino, nada saca del fruto de su trabajo que puede llevarse en la mano. Praise God, Señor, bendiga su palabra en nosotros. Leyendo, y cuando esto vino a mi mente, cuando leía la palabra, este verso es muy alecenador porque nos recuerda de lo temporal y la naturaleza de las posiciones materiales. Este verso enfatiza la realidad que no importa qué tantas riquezas tengamos o éxito o cualquier acumulación personal, dice el escritor que nada de eso puede irse más allá de nuestra vida terrenal. Nada, absolutamente nada. Este verso quiere que reflejemos en el ciclo de la vida. Entramos a este mundo sin absolutamente nada. Y dice el escritor, y nos llevamos así como regresamos, nada. Qué importante hoy en día es detenernos y reflejar. Qué hermoso, ¿no? Yo me puedo pensar, a mi esposa le gustaban las cositas, simples, tenerlas, pero ahora que se fue, todo se quedó atrás. Quiero que reflejemos en esta hora de la brevedad de la vida y cómo pasan los días tan rápido. Y quiero que veamos en esta hora cómo este verso nos desafía a cada uno de nosotros y que supongamos que las riquezas y el trabajo duro que hemos luchado para tener, dice la palabra del Señor, que su final no es permanente, sino que este verso hoy nos apunta a lo frágil que es la vida, lo pasajero que es, y que pongamos no en las cosas materiales nuestra esperanza, sino que nos anima a que nos enfoquemos en lo que en verdad es importante. ¿Cuáles son estas? Dice, en aquellas cosas que tienen un significado eterno, que no meramente son para este rato que estamos aquí en la tierra, sino que se va mucho más allá a la vida venidera. A través de los siglos hemos mirado en diferentes culturas que las riquezas muchas veces eran medidas como éxito, pero también como seguridad. Las personas, trabajaban duro para acumular tierras, ganado, bienes, con aquella esperanza de dejarle a sus descendientes un legado. ¿Sí me entiende?
aún en nuestros tiempos. Porque entonces la muerte se entendía como el gran ecualizador que le quitaba a todo, ya fuera rico o fuera pobre, todas sus posiciones. Lo dejaba sin nada. Este verso quiere que veamos el Dios al cual sirvemos, quiere que prestemos lo que somos, porque en realidad hemos invertido enorme cantidad de nuestro tiempo para las cosas que tanto queremos aquí en la tierra, pero nos hemos desobligado de las cosas que son eternas, hablando de Él, nuestro Dios, de Jesucristo, aquel que su vida dio en la cruz del Calvario para darnos algo mucho mejor que lo que podemos aún imaginarnos aquí en esta tierra. Es importante ahora, es muy importante que reflejemos que la vida en que estamos viviendo es pasajera y es rápida. Los israelitas y otras personas del tiempo antiguo, se recuerdan, enterraban a los difuntos con bastantes bienes materiales. De esta manera los honraban. Pero el sabio Salomón en este libro nos reta y nos deja saber que esta práctica nos apunta que no importa que sea la cantidad de poder o riqueza, nada, absolutamente nada de ello puede pasar el umbral de los límites, o sea, no puede irse más allá que la muerte. Job dijo, y Job era uno de los hombres más ricos de su tiempo, pero si usted estudia la vida de Job, nunca, absolutamente nada, nunca puso su esperanza en las cosas materiales, sino en aquel que se lo había dado. Fíjese lo que dice él ahí en Job, capítulo 1, al verso 21. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí está la meta, mi querido hermano, que el escritor nos está llamando la atención a cada uno de nosotros en esta hora. Es importantísimo que lo veamos no de pasada, sino que nos detengamos a reflejar. ¿A reflejar en qué? En reflejar que dónde tenemos o dónde hemos puesto nuestra esperanza. Si es en Él o en aquel que nos lo ha dado. O quiero decir, en las cosas que nos ha dado. Este verso, hermano, da luz a esta verdad, esta gran verdad bíblica, que nuestra vida, la tuya y la mía, son un don de Dios. Y que a lo máximo, y que su valor de esta vida aquí debe de valorizarse en las cosas eternas, no en las cosas materiales de esta vida. Esta palabra hoy nos recuerda a cada uno de nosotros de que dependamos totalmente de Dios. ¿Por qué? Porque Él es el que da el sostén a esta vida.
Y yo y tú hoy hemos sido llamados a confiar en Él en vez de confiar en nuestros propios esfuerzos o las posesiones que tenemos. Salomón, como nuestro padre Abraham, eran personas enormemente ricos. Pero Abraham, como lo que está enseñando Salomón a nosotros hoy en día, aquel hombre de Dios dijo: yo solamente soy un pionero, voy de pasada. ¿Por qué no te haces, le habían dicho, una gran mansión? Dijo: yo soy pionero, yo voy de pasada. Yo tengo un hogar que el arquitecto es Dios. Y creo que nosotros como creyentes hemos olvidado y hemos hecho nuestra permanencia aquí en la tierra en vez de allá en los cielos. Y en esta hora este verso nos apunta a mí y a ti a la realidad del juicio, pero también de la responsabilidad que tenemos nosotros con aquello que Dios nos ha dado a mí y a ti. Cuando Job dijo esto ahí en el verso 21, se le había quitado todo lo que Dios le había dado. Había quedado sin absolutamente nada. Pero lo más maravilloso de todo esto es que él dijo, después de que todo se dijo, todo se hizo, dijo: bendito sea el nombre del Señor. Porque allí es donde estaba la confianza y la esperanza de él. No en lo que Dios le había dado, sino en Dios aquel que se lo había dado. Y el problema de nosotros hoy en día, que nos hemos enamorado del don en vez del dador de ese don. Creo que es tiempo de reenfocarnos y ver lo que Cristo nos enseñó ahí en Mateo, el capítulo 6, el verso 19 y también en el verso 20. Véase que yo y tú hoy en día debemos de enfocarnos en qué tan buenos administradores hemos sido de todo lo que el Señor nos ha dado a nosotros en este tiempo que Él nos ha permitido estar aquí en la tierra. Mire, lo que está diciendo Salomón y lo que Cristo enseñó nos lleva por ese mismo camino. Cristo enseñó, escuche bien, vamos a leerlo, Mateo 6, el verso 19 y también el 20. No os acumuléis tesoros en la tierra. Este es Cristo hablando, el Creador, el que da todo. Donde la polilla y el herrumbre destruyen y donde ladrones penetran y roban. Escuchen lo que Jesús nos está diciendo. El verso 20. Sino acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen y donde ladrón no penetra ni roba. Fíjese lo que nos está diciendo el Señor en este día. Oh my God, el pastor predicaba esta mañana de cómo tenemos muchas parejas que tienen que trabajar los dos para poder sostenerse. ¿Entiende? Sostenerlo y los hijos se quedan sin guianza, sin dirección, porque están tan preocupados por el mantenimiento que nos olvidamos del trabajo primordial que nos ha dado Dios. Yo le doy a mi Dios gracias por mi esposa, porque ella no tuvo que trabajar hasta que mi hijo, el menor, cumplió 14 años y ella se fue de voluntaria. Escúcheme bien, mi querido hermano, el enfoque no quiero que esté en mí,
sino que esté en nosotros, en el Dios el cual nos ha llamado. Porque Él nos dice ahí en el Salmo 49, el verso 16 y 17, una de las más grandes verdades que jamás hemos escuchado hoy en día. Escuche bien lo que dice el Señor. No temas cuando alguno se enriquece, cuando la gloria de su casa aumenta. Verso 16. No, escuche lo que dice el 17. Porque nada se llevará cuando muera. ¿Sí escuchó? Ni su gloria descenderá con él. Estamos escuchando, mi querido hermano, que queremos dejar, pero en realidad el legado más glorioso que podemos dejar es de que ellos vean en nosotros que el enfoque primordial está en agradar a Dios. Si usted mira en la vida de Cristo, no anduvo acumulando riquezas porque le preguntaron y él dijo, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Pero dijo, hacer la voluntad de mi Padre era su primordial trabajo. No había algo más glorioso que cumplir el propósito por la cual el Padre lo había enviado. ¿Sí me entiende? Es de suma importancia que nos enfoquemos. Yo digo, yo no estoy diciendo que no deben de trabajar o que no se deben de educar. Seguro, todas esas cosas yo las hice. Pero nunca se perdió el enfoque que el que da todas estas cosas y nos da la habilidad y las fuerzas, pero lo más importante, la salud, es Dios, es Jesucristo en cada uno de nuestras vidas. En ese verso 15 de ese capítulo 5, hay un paralelismo que enfatiza el tema de lo pasajero que es la vida. Dijimos, venimos a este mundo y no traíamos absolutamente nada. Y de esa manera nos vamos a regresar sin llevarnos absolutamente nada. Las imágenes que nos enseña aquí cuando dice que vino desnudo y se iba a ir de igual manera, es un retrato vivo de la idea de acumular durante nuestra vida, pero nos olvidamos totalmente de Dios. ¿Se acuerda de aquel hombre rico que Jesús contó la historia? Que trabajó duro, acumuló y acumuló y hizo sus alforjas más grandes y más grandes y más grandes. Pero lo más triste es que nunca tuvo el tiempo para Dios, nunca tuvo tiempo para su alma. Y cuando ya aquel hombre había acumulado suficiente, que se quiso retirar, le dice a su alma, ahora sí, alma mía, mira la enorme cantidad de tesoros que tienes. Ahora sí, descansa, llévatela bien, porque de aquí para allá es puro gravy. Dice la palabra que de repente llegó una voz y le dice, ay, necio, ¿para quién serán todos los esfuerzos y trabajos? Porque hoy, en este momento, reclaman por tu alma. Por eso le puse que trabajar. Cuando trabajamos sin tener en cuenta a Dios y acumulamos sin tener a Dios, es como trabajar para el viento. No tiene ningún provecho, ningún beneficio. Es importante hoy como nunca de tomar el tiempo de reflejar, ¿sí?,
y permitir que el Señor nos enseñe lo que está en esta palabra para cada uno de nosotros. Él aquí quiere que nosotros veamos y podamos explorar la naturaleza misma de la vida. Que yo y tú necesitamos, como se lo dijera, que lo que seguimos tiene que irse mucho más allá de lo material. Porque aquí dice, y repite el escritor, dice, cada uno de nosotros, cada uno de nosotros tenemos que llegar a ese punto. Y escúcheme bien, que ninguno de nosotros estamos exentos de esta realidad que nacimos, pero que también vamos a morir. ¿Y de quién será? Le dijeron a aquel, todo lo que has acumulado. ¿Sí me entiende, mi querido hermano y amigo, en esta hora? Es importante que tomemos el tiempo de nuestros schedules que están llenos y que corremos para todos lados tratando de cumplir nuestro deber, pero nos desobligamos de lo más importante de esta vida. Pablo, cuando le escribe a Timoteo en su primer libro, el capítulo 6, el verso 7, Pablo también dice, porque nada hemos traído al mundo, así que nada, escuche, así que nada podemos sacar de él. Y esto es algo final, que nada podemos sacar de él. Es importante que veamos en esta hora, aquí algo que quiero leerles, mi querido hermano y amigo, en esta hora. El verso 21 del capítulo 12 del libro de San Lucas, donde les conté la historia de aquel hombre, dice el verso 21, así es el que acumula tesoros para sí y no es rico para con Dios. ¿Sí escuchamos, mi querido hermano? Escuche bien este verso. Así es que el acumular tesoros para sí y no es rico para con Dios. ¿Para qué sirve? ¿Cuál es la ganancia? ¿Sí me entiende, hermanos? ¿Cuál es la ganancia? Me ponía a meditar y antes de terminar, allí en el capítulo 5 de Eclesiastés, pero el verso 16, hay algo ahí para nosotros también hoy. Dice, y también esto es y esto también es un grave mal. Escuche bien, tal como vino, así se irá. ¿Sí lo escuchó? Y también esto es un grave mal, que tal como vino, así se irá. Los tesoros más gloriosos no los encontramos aquí. Lo encontramos allá con el Señor por la eternidad. Y Él nos ha hecho a mí y a ti buenos administradores, que mientras estamos aquí en la tierra administremos, pero nunca nos olvidemos de otros. ¿Cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos dar la mano? Porque todo lo que hacemos aquí, como dijo el Señor Jesús, nada trajimos y nada nos vamos a llevar. Trabajar, ¿qué provecho hay trabajar para el viento? Porque no hay para mí ni para ti ningún bien.
Acordémonos de los que menos que nosotros tienen y demos la mano. Demos de nosotros aquí para que acumulemos allá en los cielos. Porque dice la palabra que el que le da a un menesteroso a Dios le está prestando. ¿Sí me entiende? Dios no necesita nada de nosotros. Pero ¿cómo lo necesitamos nosotros? Padre glorioso, en esta hora les he dado lo que tú a mí me has dado, Padre divino. Que tú bendigas cada vida, Señor. Que nos detengamos. Que reflejemos, Señor, dónde están nuestras prioridades. Dónde está nuestra esperanza. Porque tu palabra me enseña. Porque donde está tu tesoro, ahí también estará tu corazón. Tú nos dices en tu palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos en esta hora, Señor. Yo sé que muchos están en sus hogares, Señor, celebrando este glorioso día. Pero cuando se llegue la hora, Señor, de descansar, podamos reflejar en nuestras prioridades. Vivimos en tiempos tan rápidos. Bendice a cada uno de tus hijos en esta hora, Señor. Que nos despiertes antes de que sea tarde. Y volvamos a recalcular nuestras vidas. ¿Dónde está nuestra prioridad? Para mí tú lo eres, Señor. Y espero, Señor, que mis hermanos de igual manera seas tú. Recibe toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Porque no hay nadie digno de recibirla excepto tú, mi Señor, en Cristo Jesús. Amén. En amén. Que Dios, mis queridos hermanos y amigos, me los bendiga ricamente y hasta la próxima.